¿Por qué el mundo necesita enemigos? ¿Quién necesita enemigos? La pregunta siempre es, ¿quién tiene intereses para hacer cosas que son mal para la mayoría de la gente en el mundo? La temática que me mueve artísticamente es la temática que me nunca deja dormir en paz, dormir en tranquilidad. Y no me preguntes por qué es así. Es mi experiencia desde mi nacimiento. Nacimiento en una ciudad que era un nido del próximo Gran Guerra Mundial. Antes yo era pintor, hoy soy un escultor, ¿no? Este no es un conflicto, pero es un camino. Es un camino. Yo puedo hoy dejar directamente una forma compacta que tú no puedes dejar en un lado. Esa es una confrontación. Mi contacto con mis visitantes es mucho más directo. ¿Sabes? Una sala de cuadros, puedes esperar un poco, pensar un poco, pero el toque de una escultura al frente de una persona que necesito rodear de la escultura es otra forma del contacto. Y me gusta este contacto.